presentaros al último de los ponentes en este recorrido que estáis haciendo para conocer a pues, los distintos agentes que son protagonistas en este intento de alcanzar un pacto por la educación del que venís tratando en estas semanas. Hoy nos acompaña José Miguel García, que digo, yo no sé si soy yo el que le tengo que dar la bienvenida a él o es él el que me tiene que dar la bienvenida a mí, porque esta sala es de la Conferencia Episcopal, pero bueno. Bueno, José Miguel, aparte de todo, es mi amigo desde hace más de 30 años, así que le he dicho que quiere que diga y me ha dicho que diga lo que me dé la gana. Entonces os voy a decir que es un sacerdote de la Diócesis de Madrid, que ha estudiado en Tierra Santa, ha estado en la Escuela Bíblica de Jerusalén, porque es de lo que sabe de verdad, más que de educación. Eso es verdad. Es del Nuevo Testamento, de lo que sabes de Biblia, pero bueno. Le ha tocado en esta última etapa, bueno, en esta etapa actual, no última, esperemos que tenga más. En esta etapa de su desempeño, le ha correspondido el encargo de ser el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza. La Conferencia Episcopal se organiza en comisiones pues, según los distintos temas que tiene que abordar y que atender, y uno de ellos importante, ciertamente, como ya podéis entender, es el de la enseñanza. De eso se ocupa la comisión, cuyo secretario, podríamos decir, es José Miguel García. El hecho de que él esté hoy con vosotros no es tanto porque la conferencia sea nuestro dueño principal de COPE, sino porque realmente, si hablamos de educación en España, lo que es el ámbito de la comunidad católica tiene muchísimo que decir. Él viene como representante de la conferencia, que será ciertamente bueno, pues uno de los sujetos que entren en este gran diálogo civil y social que está abierto, pero en realidad me imagino que nos hablará de preocupaciones, intereses y deseos que no son estrictamente de la conferencia, que al final es un órgano de coordinación, son preocupaciones de los padres, de las familias, de las miles de familias que quieren ejercer su libertad en este ámbito tan sensible de la educación. Él también tendrá presente, imagino, pues todo lo que es la gran iniciativa educativa de centros de todo tipo, la mayoría concertados, unos pocos privados también, que nacen de las órdenes religiosas, que nacen de asociaciones, de cooperativas, de nuevos movimientos, y que tienen una presencia ahora mismo importantísima en la vida educativa española y que en muchos casos han sido pioneros. Ahora se dice que la enseñanza concertada, me estoy metiendo ya, te estoy metiendo en tu campo. Ningún problema. Esta es una línea editorial de ayer y entonces tengo que glosarla. Ahora se dice que la educación concertada tendría que ser subsidiaria de la pública. Yo digo que la educación que nace, por ejemplo, de algunas instituciones religiosas en España ha sido pionera y ha estado en muchos sitios de nuestro país cuando no había escuela pública de ningún tipo, cuando no llegaba la escuela pública a muchos lugares recónditos, pobres, marginados, y ahí estaba la escuela que llevaban a cabo pues diversas órdenes religiosas. Es decir, que es un abanico muy amplio de, no voy a decir de intereses, de preocupaciones, de realidades que ya están vivas y que ante este pacto tienen mucho que aportar y mucho que decir. Eso es lo que él os ofrecerá y con el que podréis dialogar de toda esta historia, porque está participando activamente justo en este proceso que ahora se está viendo. Pues nada, bienvenido, yo te dejo porque dentro de 10 minutos yo tengo que estar ahí en el micrófono. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya habéis oído, intentaremos dialogar, porque de eso es de lo que me interesa sobre todo. O sea, no simplemente, yo claro que quiero comunicaros algunas cuestiones que creo que son necesarias, pero lo que me interesa es dialogar con vosotros para poder ayudar a entender qué es lo que está en juego hoy, ¿no? Antes de meternos el pacto educativo, sobre la cuestión del pacto educativo, yo quisiera comentar un poco qué se entiende por educación, porque hablamos mucho de pacto educativo, pero en las discusiones que se tienen, en los diálogos, las intervenciones públicas que se hacen, la palabra educación, el contenido de esta palabra no es especificado, y se da por supuesto que estamos dialogando sobre la misma realidad, y yo no estoy tan de acuerdo en ello. O sea, podemos estar usando
a veces una misma palabra y el contenido que se está dando a esta palabra es, por parte de alguno de los contertulios, una cosa muy distinta a lo que puede estar queriendo expresar el que tiene la palabra o el que se está en ese momento manifestando su opinión, ¿no? Con mucha frecuencia la palabra educación es usada como sinónimo de instrucción o enseñanza. De hecho, la LOMCE, la actual ley vigente, la actual ley educativa vigente, más allá de los cortes que se les está dando, desarrolla muchísimo todo lo que es competencias, que son justas, pero parece que identifica que la educación es justamente favorecer las competencias, ¿no? O potenciar el uso de las nuevas tecnologías o del bilingüismo, etc. Para poder entender qué es educar, habría que usar o recuperar el valor etimológico de esta palabra. Me imagino que ninguno de vosotros habéis estudiado o os han hecho estudiar ya en latín. En mi época sí se ha estudiado todavía latín. La palabra educar viene de una palabra latina. La palabra latina es educere, y esta palabra latina lo que significa es sacar afuera. ¿Qué quiere decir, por lo tanto, educar? Extraer, sacar afuera, hacer, diríamos, que crezca la personalidad de cada uno de los estudiantes. No hay, por lo tanto, una verdadera educación si no surge un yo libre y consciente. Porque uno puede tener, como decir, hablar muy bien inglés, por decirlo, ¿no? Un uso de las tecnologías fantástico. La mayor parte de los chavales a mí me dan 100.000 vueltas, pero no tener una conciencia de quiénes son, o no ser, por lo tanto, tampoco conscientes de su propia dignidad y de la libertad que define nuestro ser. Yo no sé, citaré algunos, no muchos, la verdad, pero pongo un ejemplo de un libro que a mí me ayudó mucho, que es El hombre en busca del sentido, que lo escribió un psicólogo psiquiatra, Viktor Frankl. Es de origen judío, y Viktor Frankl, en la época nazista, estuvo arrestado y metido en un campo de concentración. Él cuenta en este libro esa experiencia. Y hay una cosa que él dice que me parece muy interesante, y es, él percibía con claridad que los hombres, las personas que estaban allí, hombres y mujeres, que tenían un sentido para su vida, ante las dificultades que eran tremendas, eran capaces de poder responder y de afrontarlas. De hecho, el filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, dice: aquellos que tienen un porqué, también en las adversidades resistirán. Esto me parece que es fundamental. La educación, si no ayuda a entender, a alcanzar el sentido de la vida, o sea, a ayudar a comprender las grandes preguntas que el hombre tiene, siempre sería una educación, no solo fragmentada, sino parcial. Todo lo que son las grandes preguntas por el sentido de la vida, o el por qué existimos, o qué hay más allá de la muerte, etcétera, etcétera, o por qué hay en nosotros este deseo continuo de felicidad que no se sacia jamás, podríamos poner aquí montones de ejemplos, tienen que ver
con lo que es la naturaleza de la persona humana. Y la naturaleza de la persona humana es profundamente religiosa, entendiendo por religioso, ojo, todo esto que estoy diciendo, no lo que son las manifestaciones piadosas, que luego se pueden expresar de muchas maneras. No, yo me estoy refiriendo a la dimensión religiosa de la persona humana. Todo hombre, por el mero hecho de levantarse por la mañana, afirma que vale la pena algo, porque si no, no se levantaría. Eso tiene que ver con su sentido religioso. Censurar esta dimensión religiosa en la educación sería claramente hacer hombres débiles, promover generaciones con una debilidad enorme y, por supuesto, fácilmente manipulables. El pacto educativo debería favorecer y potenciar una educación a este nivel, no simplemente al nivel de competencias, que es útil, o al nivel de capacitación o instrucción, que es útil, por supuesto, pero si no va más allá, es una educación, como digo, pobre. Y de hecho, en la Constitución, citaré, porque yo creo que el gran pacto educativo, y eso lo dicen no solamente el PP, los representantes del PP, sino también representantes del Partido Socialista, que son los dos que estuvieron, los dos grandes partidos que estuvieron gestando la Constitución, porque en esa época no existían ni Podemos ni Ciudadanos, por poner dos ejemplos de los partidos nuevos. Dicen ellos que el pacto educativo se concluyó, se alcanzó en la Constitución, en el artículo 27 de la Constitución. Y en el artículo 27 de la Constitución, en el párrafo 2, dice, expresa la conciencia que ellos tienen de lo que es la educación. Y dice, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Ya está implicando claramente toda la dimensión humana, en el respeto de los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Bien, explicado lo que entiendo y entendemos por educación, paso a la cuestión de la libertad de educación. También está firmada taxativamente en la Constitución. Dice, leo, se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Y también afirma, los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Aquí no se afirma como único modelo la escuela estatal. La Constitución española afirma pluralidad de centros. Para que exista libertad de educación, tiene que haber oferta variada. Porque si no hay dónde elegir, aunque solamente sea el primer elemento de la libertad, pero si no hay dónde elegir, no estás ejerciendo tu libertad. Por lo tanto, la necesidad de poder elegir el centro es una condición para que haya verdadera libertad de educación. Es interesante caer en la cuenta que esto es una característica de los países democráticos. O sea, recientemente, pongo un ejemplo porque me llamó, sabía que existía en Canadá, pero no tenía conocimiento de que se estaba extendiendo a marchas forzadas en Estados Unidos. Y leí un artículo sobre esto que voy a comentar. Tanto en Canadá como en Estados Unidos existe el Charter School, que es propuesta de escuelas con identidades distintas, regidas por personas privadas, vamos a decir, o grupos privados, subvencionados al 100% pagados,
al 100% por el Estado. Interesante, porque esto sí que es promover la libertad de educación. Hay más de 2,5 millones de alumnos en Estados Unidos que han elegido liberísimamente estas escuelas que están dentro de este programa que se llama Charter School. La libertad de enseñanza implica, pues, la real, no teórica, posibilidad de elección. ¿Qué estoy diciendo con esto? No solo que existan los colegios concertados, porque los privados siempre han existido, pero el privado se lo paga aquel que tiene dinero. Y las personas que no tienen dinero, y las familias que no tienen, diríamos, una situación económica boyante, y que sin embargo a ellos les interesa que sus hijos, que está reconocido también por la Constitución, sean educados en la ideología, la concepción antropológica, la filosofía, la concepción moral o ética, podéis incluirlo todo, que ellos juzgan que es la más adecuada. Si no tienen la posibilidad real de elección, y esto implica que haya una subvención al 100%, como hacen en Estados Unidos y en Canadá, es imposible que haya una verdadera libertad de elección. Os doy algunos datos que me parecen interesantes. La normativa, simplemente antes de dar estos datos, la normativa que se expresa en la Constitución española es la que está firmada y también difundida por otra serie de organismos, desde las Naciones Unidas a la Comunidad Europea.